bendiciendo. Vamos en esta hora a prepararnos para continuar con nuestra clase sobre el capítulo 4 del libro Incómodo. Recuerden que ese capítulo 4 lo que nos está presentando son precisamente verdades incómodas. Verdades que para personas de este siglo XXI son incómodas de escuchar. Ya habíamos comenzado a hablar que para personas de esta sociedad es difícil digerir o escuchar todo lo que tiene que ver con milagros. Si tú le hablas de un Jesús que resucitó, se levantó de los muertos o que nació de una virgen, ya están trancados, ya no quieren escucharte, porque ellos no pueden explicar los milagros. Así que como no pueden explicar los milagros, simplemente los niegan. Así que veíamos eso. Veíamos también esta verdad que dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. También es una verdad que inquieta, incomoda a las personas. Y también veíamos la semana pasada esa idea del tema de la elección, que es un tema que ciertamente también trae mucha incomodidad. Así que hemos estado viendo estas verdades que son incómodas para la gente del siglo XXI. Hoy vamos a continuar casi al final de ese capítulo, en la tercera parte, hablando de la ética del Antiguo Testamento. ¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? Que para mucha gente es incómodo. Hay muchas personas que dicen, pero es que yo, estoy hablando de cristianos y no cristianos, dicen, yo no entiendo eso y yo no sé cómo lidiar con esas leyes de la esclavitud que habla ahí. Y cómo lidiar con esas reglas que habían sobre la comida, sobre la ropa, por ejemplo, para el pueblo de Israel. Y ni se diga cómo lidiar con el libro de Jueces, que presenta escenas muy difíciles de entender o digerir. Que si una persona fue cortada en pedazos en contexto de una guerra y fue enviado los pedazos, algo que tú dices, ¿cómo yo entiendo eso? ¿Y cómo yo le explico? ¿Cómo entender la ética del Antiguo Testamento? Es lo que vamos a estar hablando hoy. Si usted va conmigo a su libro en la página 84, mire lo que el autor dice allí en la página 84, en el segundo párrafo. De ahí partiremos para nuestra clase. Si logramos terminar hoy, que esa es la meta, siempre es la meta, terminar la clase ese mismo día. Pero si logramos terminar hoy, el próximo miércoles, si el Señor lo permite, el pastor Edgardo nos dirigirá en la última sección del capítulo que tiene que ver con la ética sexual, cómo esa verdad de hablar del matrimonio entre un hombre y una mujer, y lo que es la sexualidad definida por Dios y su palabra, cómo eso incomoda también a un mundo que no quiere restricciones, un mundo que dice que es mi cuerpo, mi ley, lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo haga. Y no puede haber nadie que me diga ni opine sobre mi cuerpo o sobre mi vida. Así que eso vamos a estar viendo la próxima semana. ¿Qué dice la Biblia sobre eso y cómo nosotros podemos responder? Recuerden que el capítulo someramente habla de estos temas. O sea, podíamos haber despachado este capítulo hace tiempo. Pero quisimos nosotros, mis hermanos, presentar estas verdades incómodas y cómo cuando usted encuentra una persona a la cual usted le habla esta verdad y se siente incómoda, cómo usted puede tratar, qué argumentos usted tiene de la Escritura. Por ejemplo, la semana pasada intentamos aplicar un poco el tema de la elección, de Dios escogiendo a algunos para salvación, para que usted tenga textos, argumentos para hablar sobre ese tema. Eso haremos hoy con el tema del Antiguo Testamento. Así que vea conmigo, página 84, segundo párrafo. El autor dice: la molestia causada por pasajes del Antiguo Testamento ha llevado a muchos pensadores cristianos a buscar soluciones ingeniosas. Algunos han sugerido que los escritores humanos exageraron los textos acerca de la Guerra Santa o atribuyeron a Dios un mandato que Él en realidad no ordenó. Pero este razonamiento, como ha señalado el filósofo y apologista William Lane Craig, puede socavar la inerrancia bíblica. La inerrancia bíblica es esta doctrina que dice que la Biblia no tiene errores, porque es inspirada por Dios. Si usted dice que la Biblia tiene errores, ¿sabe lo que usted está diciendo? Que Dios tiene errores. Es que hay gente que incluso dentro de la teología cree, y dentro de la iglesia cree que puede decir, ¿sabe qué? La Biblia es la palabra de Dios, pero eso tiene dos o tres errores, Hugo.
Hay dos o tres errores en la Biblia. ¿Cómo es eso que el sol se detuvo en Josué? ¿Tú has escuchado la historia de Josué? Que el sol se detuvo, eso es imposible. Así que es un error. Y muchos otros más, que la gente cree o buscar o entender. Porque noten, cada vez que apuntamos eso, es que estamos tratando de explicar las cosas según la perspectiva humana. Y cuando Dios hace algo diferente, decimos, no, eso es imposible, Hugo. Eso no es posible. Entonces, en vez de decir, oye, pero es que Él es Dios, Él hace como quiere. Él puede tener el sol cuando quiere, si Él lo hizo. Él lo creó, Él lo sostiene. Una de mis lecturas devocionales de esta semana pasada fue el Salmo 104, donde decía que Dios puso el fundamento de la tierra y nada lo puede mover. Y todavía lo está sosteniendo ahí. Pero si Dios quiere mover eso, imagínate nosotros pensando, no, pero es que según las leyes de Newton eso no puede pasar. Que según las leyes de Kepler eso no puede pasar. De hecho, ¿sabes que Kepler, Newton y todos esos científicos eran cristianos? Eran personas que desde la perspectiva cristiana confiaban en un Dios creador que creó el universo y gobernaba el universo, y por eso ellos podían estudiar el universo. Pero no tenés esta idea. Esa es la mente de la persona del siglo XXI, que cuando aparece algo, un hombre no puede nacer de una virgen. Eso es imposible. Así que lo descartamos. Un hombre no se puede levantar de los muertos, Jorge. Eso no es posible. Así que lo descartamos. Todo lo que nosotros no entendamos o no queramos entender, simplemente lo dejamos afuera. Y decimos, no, la Biblia sí es la palabra de Dios, pero está llena de errores. Mi hermano, nunca caiga en ese error. Porque si usted dice que la Biblia tiene errores, usted está diciendo que Dios tiene errores, porque la Biblia no es otra cosa que la palabra de Dios. Si usted dice que la palabra de Dios es perfecta, usted está diciendo entonces que Dios es perfecto porque es su palabra. Así que miren lo que él continúa diciendo. Otros han argumentado que la representación de Dios del Antiguo Testamento es demasiado incongruente con la del Nuevo Testamento. Y que el Dios del Antiguo Testamento debe ser tomado como un Dios injusto. Pero ¿no están estos estudiosos simplemente repitiendo la herejía de Marción o enfrentando a Dios contra sí mismo? En unos minutos le hablaré de quién era ese Marción del cual él menciona aquí. Pero miren, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento, de la Biblia en general, pero del Antiguo Testamento en forma específica, que son difíciles de cubrir o de entender. Pero no por eso debemos desechar el Antiguo Testamento. ¿Cómo está tu lectura del Antiguo Testamento? Empecemos por ahí. Porque tú piensas que es más fácil leer Juan que Levítico. ¿Tú piensas eso? Claro. Y más fácil de entender. Y entonces pues vamos a Juan, y cuando hacemos un plan de lectura, pues vamos otra vez a Juan. Y el año que viene empezamos otra vez a Juan y nunca leemos Levítico. Pero noten algo, si nosotros desechamos el Antiguo Testamento, ¿sabes cuánto estamos desechando? 3/4 partes de la Biblia. El 75% de la Biblia es el Antiguo Testamento. Y lo dejamos a un lado. De hecho, hay un autor, escribió un libro que se titula Jesús en cada página. Él se llama David Murray, que él trata de explicar cómo Jesús se va viendo desde el Antiguo Testamento, en cada página, literalmente, o en cada escena, capítulo. Y él dice, él hace un estudio, o él presenta un estudio que dice que en los sermones que se predican en cada iglesia los domingos, solamente 1 de cada 10 sermones es del Antiguo Testamento. O sea, eso es una estadística real que nos dice que en nuestras iglesias no estamos teniendo una buena dieta del Antiguo Testamento. Esa es una de las razones principales por la cual el pastor Edgardo y yo hemos decidido, cuando predicamos libros en serie, usted ya se tiene que haber dado cuenta si usted está aquí un tiempo. Nosotros predicamos un libro del Nuevo Testamento y cuando lo terminamos, predicamos un libro del Antiguo Testamento. Y luego predicamos un libro del Nuevo y luego uno del Antiguo. Intencionalmente, mi hermano, para tener todo el consejo de Dios. Bueno, nosotros acabamos de terminar Filipenses y ahora vamos a comenzar un libro del Antiguo Testamento el domingo, que es el libro de Miqueas. Y cuando terminemos Miqueas, ¿a dónde vamos? Para 1 Pedro. Vamos al Nuevo Testamento. Así que es un balance, queremos conocer lo que dice la Biblia allí. Hubo autores, un autor judío que se llamaba Filón de Alejandría. Él fue un poco contemporáneo de Jesús, pero vivía muy lejos, vivía en Egipto. Y ese hombre empezó a hacer alegorías del Antiguo Testamento. Porque él vivía en una ciudad donde había muchos filósofos griegos.
Así que los filósofos griegos no entendían todas esas cosas de que si Moisés, de que si Noé en un arca, de que si Israel atacando a estos pueblos, Adán y Eva, no entendían nada de eso. Se les hacía difícil por su filosofía. Así que ¿sabes qué hizo Filón de Alejandría? Intentó explicarle a esa sociedad, a esos filósofos griegos, la Biblia del Antiguo Testamento, pero la empezó a alegorizar. ¿Usted sabe qué es alegorizar? Es empezar a decir, por ejemplo, ¿sabe qué? Adán y Eva, mira, eso representa otra cosa en realidad. Eso es como una historia, un mito que está ahí. El arca, no tuvo que haber un arca, Pablo. No tuvo que haber sido un arca que estuvo allí. Eso es una historia inventada. Eso es para que tú y yo tengamos como una idea de un diluvio o un gran cataclismo que ocurrió en la humanidad. A mí siempre me ha interesado la historia del arca, porque usted sabe que la mayoría de las sociedades antiguas más importantes tienen una historia del arca. Por ejemplo, hay culturas muy antiguas, no solamente Israel, culturas muy antiguas, que cada una de ellas tiene como un mito o una historia bien parecida al arca de Noé. O sea, hay un gran evento, un gran cataclismo, una gran inundación mundial y solamente se salva una familia en un barco. Y en ese tiempo, mi hermano, no existía internet para que gente que no se conocía de un sitio a otro, lejano, miles de kilómetros, pudiera decir, vamos a copiarlo del arca de Noé. No, ¿qué te dice esa evidencia en la antropología? ¿Qué te dice? Oye, que eso fue un evento real y que las culturas antiguas lo testificaron, escribieron de él. Así que noten cómo hubo intentos de alegorizar, decir simplemente eso es un mito, una historia, para tratar de que la gente lo entendiera. Hubo otro autor, ya en el siglo II después de Cristo, que es el que menciona el libro en la página 84. Usted nota que habla de un tal Marción. Marción fue uno de los primeros herejes en la historia de la iglesia. Usted sabe qué hizo Marción. Él era un hombre de mucho dinero que llegó a la ciudad de Roma. Y cuando llegó allá, él tenía unas ideas de un movimiento que se llamaba el gnosticismo, que era un movimiento de mezcla de filosofías griegas y otras cosas. Y él empezó a decir que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, Jehová, no es el mismo Dios Padre de Jesús. Él empezó a enseñar eso, la herejía. Y como él empezó a enseñar eso, ¿sabes qué él dijo? Oye, vamos a tomar la Biblia y a quitar todo el Antiguo Testamento. Y lo quitó. Lo cortó literalmente, lo sacó. Y él hizo su propia colección de libros, con unos pocos libros de los evangelios, unas pocas historias, quitándole las referencias al Antiguo Testamento. Porque él decía, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. Ese no es el Dios Padre de Jesús, eso es otra cosa. Así que noten como muchos intentos de personas, el autor menciona a Marción nada más, por tratar de descartar el Antiguo Testamento porque simplemente no lo podían entender o no lo podían explicar. Así que aunque encontremos textos difíciles en el Antiguo Testamento, hay 4 puntos que yo quiero discutir con ustedes. Ya 2 de ellos los dijimos la semana pasada. La semana pasada decíamos, al final de la clase, que aunque encontremos textos difíciles en el Antiguo Testamento, siempre tenemos que recordar la naturaleza de Dios. Ese es el primer punto. Dios justo, Dios bueno. Así que todo lo que tú veas del Dios que aparece ahí, se revela desde el Antiguo Testamento, mi hermano, es un Dios bueno, es un Dios justo. Aunque usted no entienda lo que es bueno, o usted no esté de acuerdo con su criterio de lo que es bueno y justo. Miren, en la Biblia, Dios puso el estándar de lo que es bueno y justo. ¿Sabe desde cuándo? ¿Usted sabe cuánto usted tiene que esperar para saber o conocer a un Dios que ejerce juicio moral? Para decir, Jorge, esto es bueno y esto es malo. ¿Cuánto usted tiene que esperar en la Biblia para saber eso? Cuando usted empieza a leer, desde la primera página. Piense, ¿cuándo es la primera vez que Dios hace un juicio moral? La primera página. Creó las cosas, hizo. Y dijo Dios que esto era ¿qué? Bueno. O sea, Él determina lo que es bueno. Él es el legislador moral. Y usted ve a Adán y Eva siendo tentados precisamente para engañar su mente y pensar que lo que Dios le estaba diciendo no era bueno.
Esa fue la serpiente, como la forma en que los engañó. Así que siempre que usted vea, no importa, mi hermano, si usted está en una historia del Antiguo Testamento que es difícil de entender, usted no pierda de perspectiva que Dios es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios de providencia que hace todo con un propósito, aunque usted no entienda cómo esa escena se explica. Bueno, imagínense que usted no conoce el final de la historia de José. Usted solo conoce el principio. Y usted dice, oye, pero ¿y ese principio, esa trama, porque esa historia está ahí? ¿Es una historia triste? ¿Cómo que los hermanos de él lo traicionan a tal punto que lo quieren matar? Mi hermano, ese es el plan A. Cuando usted lee Génesis, el plan A, ¿sabe cuál es? Es matar a José. El plan B fue el que se hizo al final por Rubén, uno de sus hermanos, que dijo, no lo matemos, vamos a venderlo. Pero cuando usted ve esa historia y las injusticias que empiezan a pasarle a José, y te dice, oye, como que esta historia no tiene un final feliz. Imagínese, mi hermano, si usted no supiera el final de cómo Dios fue el que estuvo orquestando todo, cómo incluso en Génesis 50 José se encuentra con sus hermanos y le dice, ustedes planificaron un mal contra mí, pero Dios, que está por encima de todas las cosas, Él lo encaminó a bien. Ese es el poder de Dios. Pero si usted no conociera eso y usted se queda con José allá muerto en la cárcel, y usted dice, qué injusta esta historia. Miren, aún siendo así, y usted no entienda por qué un hombre justo sufre, como Job, y lo vimos la semana pasada, usted nunca dude de lo que hace Dios y que lo hace porque Él es bueno, porque Él es justo. Así que nunca dude de eso. A.W. Tozer decía, Dios hace lo que hace por causa de lo que Él es. O sea, todo lo que hace Dios lo hace por causa de su bondad. Número 2, el primer principio para entender textos difíciles, especialmente el Antiguo Testamento. La naturaleza de Dios. En segundo lugar, partamos de la premisa de que no entenderemos todo, mis hermanos. No trate de contestar todas las preguntas. Eso lo hemos venido diciendo ya en varias clases. No lo vamos a entender. Nunca llegará el momento donde entendamos toda la Escritura. Siempre habrá cosas para aprender. Siempre habrá espacio. ¿Ha leído usted una historia 55 veces y después Dios le place mostrarle la enseñanza de esa historia? Y no es que tiene varios significados, no, es que es profundo la palabra de Dios. Y usted no lo había entendido del todo. Así que nunca piense que usted va a entender todo. Pero hermano, usted no va a entender todo el Antiguo Testamento, ni toda la Biblia. Usted no va a entender todo de Dios. Isaías 55, yo le decía el miércoles pasado, los pensamientos de Dios están más altos que los nuestros. Así que no podemos nosotros entenderlos. También veíamos versos de Eclesiastés, ¿se acuerdan? Presentamos dos versos de Eclesiastés 3:11 y Eclesiastés 8:16, donde Eclesiastés, escribiéndolo Salomón, el hombre más sabio del mundo, dice en ese momento, el hombre no puede entender toda la obra de Dios por más que se afane. Nos faltó un verso la semana pasada ahí, y es Eclesiastés 11:5. Alguien que lo pueda buscar y leerlo. Eclesiastés 11:5. Y en lo que lo busca, piense quién es el hombre que escribe este proverbio o esta verdad. ¿Quién es Salomón? Yo escuchaba esta mañana a Miguel Núñez predicando un sermón. Miguel Núñez está predicando en su iglesia sobre el libro de Santiago. Y si usted no lo ha escuchado, escúchelo, añádalo a su podcast. Está muy bueno, he aprendido mucho. Ya quiero predicar Santiago otra vez yo. Y lo predicamos hace poco. El pasaje sí, 11:5, sí. Así que, y Miguel Núñez estaba hablando de Salomón, de la sabiduría que Salomón pidió. Y usted sabe que Dios le dio tanta sabiduría a Salomón que la Biblia misma describe que este hombre era tan sabio que la gente venía de muchas ciudades a conocerlo, a escuchar su sabiduría. ¿Usted quiere escuchar cuán sabio era Salomón? Antes de leer ese pasaje de Eclesiastés 11:5, permítame leerle Primera de Reyes 4, yo se lo voy a leer, versículos 29 en adelante. Dios dio sabiduría a Salomón y prudencia muy grande
y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de Egipto. Aún Salomón fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. O sea, ¿sabe quién era esta gente? Esta gente era el Dream Team de los intelectuales. Eran los más sabios. Cuando tú estudias la época, estos hombres, Emán, Calcol, Etán, eran los hombres más sabios del mundo. La sabiduría de Egipto era algo que se apreciaba. Y aquí está diciendo, no, Salomón era más sabio que los orientales, que los egipcios y que toda esta gente. Miren lo que dice el verso 32, y compuso 3,000 proverbios. Y sus cánticos fueron 1,005. Hermano, en la Biblia usted tiene 513 proverbios de Salomón. En el libro de proverbios. ¿Y cuántos él escribió? Dice ahí. 3,000. Lo que usted tiene en la Biblia, en el libro de Proverbios, son 513 aproximados. Una muestra. Los que son inspirados por Dios, que Dios quiso que estuvieran ahí. Pero el hombre era un hombre tan sabio que él escribió muchos proverbios. Noten lo que dice después. ¿Cuántos cánticos o cantares produjo? 1,005. En la Biblia, ¿cuántos usted tiene? Cantares de Salomón. ¿Cuántos hay? En la Biblia hay 1. El libro de cantar de los cantares. ¿Y cuánto él escribió? 1,005. Faltan 1,004. Pero claro, y eso es lo fascinante. Pero esto es un paréntesis, Hugo. No puedo ahora hablar de la inspiración, de ese tema. Pero eso es lo fascinante del tema de la inspiración de la Biblia. Que entonces él escribió 1,005, pero 1 fue el que Dios quería que tú y yo lo tuviéramos aquí en la Biblia, que fuera preservado, que fuera inspirado por Dios, dirigido por Dios. Los demás tenían sabiduría. Pero este era el que Dios quería que estuviera aquí para nosotros. Así que este fue un hombre bien sabio. Miren lo que dice el verso 33. Disertó sobre los árboles. Disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y termina diciendo que todos los reyes de la tierra venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Este hombre que es tan sabio, el hombre más sabio del mundo, ¿sabes qué te dice en Eclesiastés por lo menos 3 veces? No, ni lo intente tratar de entender todo lo que hace Dios. Eso te lo está diciendo el hombre más sabio del mundo. Y mira lo que dice Eclesiastés 11.5. ¿Lo tiene allá? ¿Qué dice? Sí, de Eclesiastés 11.5. Así como no puedes entender el comportamiento ni el misterio de la creación del besito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios y hace todas las cosas. Ahí está. Salomón está diciendo, mira, yo soy el hombre más sabio del mundo y yo no puedo explicarte con toda mi sabiduría cómo es que nace un bebé en el vientre de una madre. Yo no puedo explicarte eso. El hombre más sabio del mundo. Y dice, así como nosotros no podemos explicar eso, así mismo nosotros no podemos entender, ignoramos la obra del que hace todas las cosas, la obra de Dios. Así que mi hermano, no necesita más argumentos, Jorge. No podemos entender nosotros todo lo que hace Dios. Así que si estudiamos su revelación, si procuramos utilizar nuestra mente que Dios nos dio para aprender más acerca de la revelación, pero lo hacemos con humildad, sabiendo que no tendremos toda la respuesta. Mi hermano, en otras palabras le estoy diciendo, hay muchas historias del Antiguo Testamento que todavía no entenderemos del todo. Las estudiaremos, las analizaremos, buscaremos la sabiduría de Dios, pero hay cosas que no lograremos entender todavía en su profundidad. Tercer punto, el primero, aunque no entendamos los textos difíciles del Antiguo Testamento, debemos seguir confiando en la naturaleza de Dios, un Dios bueno, un Dios justo y todos los atributos de Él. Segundo, no entenderemos todo lo que Él hace. Así que usted estudiando el Antiguo Testamento no entenderá toda esa historia. Usted tiene que luchar para entenderla a través del intelecto que Dios le dio y sobre todo del Espíritu Santo que lo está guiando, que le está enseñando. En tercer lugar, el Antiguo Testamento, esto es una regla básica de interpretación bíblica. El Antiguo Testamento se tiene que entender a la luz del Nuevo Testamento. Hermano, usted tiene el Nuevo Testamento para explicarle el Antiguo. Así que no se vaya a tomar historias del Antiguo Testamento, a sacarlas a la ligera sin ver el Nuevo. Porque no tiene sentido. Dios es un Dios que se reveló progresivamente. Y cuando Dios escogió un pueblo, lo vimos el domingo,
hablando de la historia de Abraham, Dios escoge un pueblo, Israel. Dios le dio una ley que la mayoría de los teólogos lo han dividido para tratar de entenderla. La ley de Dios del Antiguo Testamento hablan de la ley moral, ley civil y ley ceremonial. Y la pregunta que usted tiene que hacerse, oye, de esa ley civil, moral y ceremonial que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento, ¿cuánto de eso me aplica a mí hoy como cristiano? Porque entonces a la gente le encanta, a los ateos y a estos grupos, ir al Antiguo Testamento y decir, no, mira, pero es que ahí en esa ley civil decía que si tal cosa ocurre, tú tienes que apedrear a aquel tipo. A la puerta de tu casa, apedrearlo. Eso lo dice la Biblia. Porque quieren entender el Antiguo Testamento así, aislado. Mi hermano, eso es porque, sinceramente, esa es la razón por la cual en una ocasión mi esposa y yo fuimos a evangelizar a una urbanización muy cerca de aquí, en Juana Díaz, y cuando nosotros estábamos evangelizando allí, fuimos a una casa y la persona salió diciendo que era un creyente y está todo bien. Pero cuando salió, miró a mi esposa muy mal, de arriba abajo, y le dijo que ella no podía estar compartiendo la palabra de Dios en Mahones. Y le explicó por qué. ¿Sabe qué le dijo? Porque el Antiguo Testamento dice, una ley que Dios le dio al pueblo de Israel, dice que la mujer no puede tener prenda al varón. Y esto es de hombre, ole. Así que ella no puede tener mahón. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? Y usted sabe que mucha gente cree eso hoy todavía. Pero, porque una cosa es que tengan un principio de modestia. Mira, yo puedo entender que diga, mira, pues ponte tu ropita que no sea más. Si quieres hacerlo por forma de modestia, pero no digas, no puedes utilizar la Biblia como un argumento diciendo, no, porque ahí lo dice la Biblia. Sí. Una amiga tenía que ella todos sus pantalones, por eso mismo. Sí. Y yo le dije, pero ¿por qué lo botaste en regalo para que otra Claro. persona lo use? Y dijo que no, porque si eso es pecado, ella no va a permitir que otros pequen. Uh-huh. Yo me quedé como que... Es una distorsión del Antiguo Testamento. La Biblia lo que nos habla es vestirnos con modestia. Eso está claro. Muy claro en la Biblia. Pero noten cómo queremos utilizar una referencia. Es interesante, esa gente es selectiva. Porque entonces cogen esa ley, pero no cogen la de apedrear. No lo cogen, que son ley fuerte. Al que te robó el burrito, hay que apedrearlo. Pero entonces, miren qué interesante, son leyes que las vamos a explicar ahora. Unas leyes que se aplicaban al pueblo de Israel, que no se aplican hoy. Y veremos por qué. Hay una razón bíblica para eso, sí. Yo creo que en esa temporada las mujeres, o sea, los hombres no usaban pantalones, que no sea que prenda como tal, ellos se referían, porque en ese tiempo ellos usaban sus trajes, sus bastones también. ¿Tú sabes dónde se inventaron los maones? Los maones es un invento moderno, literal. Es un invento de los otros días, que no existía ni, yo creo, 200, 300 años atrás, lo más. Así que, otra razón de contexto, que se le cae el caso. Pero piense por un momento, cuando Dios presenta o escoge a un pueblo, le da una ley civil. O sea, como este pueblo de Israel, mi hermano, el pueblo de Israel vivía rodeado en el norte de Asiria, Babilonia, en el sur de Egipto, de grandes potencias. Los filisteos estaban por acá. Israel era chiquitito, rodeado de todos esos grandes imperios. El que haya sobrevivido es un milagro de Dios, porque Dios tenía una promesa. Dios iba a preservar a ese pueblo porque de ahí vendría el Mesías. Así que era un milagro que existiera. Uh-huh. De grandes naciones. Así que, miren lo interesante de esto. Israel, Dios lo escoge como un pueblo, lo vemos en el Antiguo Testamento, está rodeado de grandes potencias, es un milagro que exista, y Dios lo preservó. Dios lo preservó específicamente para que Cristo, que era el Salvador, naciera. Ese fue el propósito. De hecho, ¿saben cómo sabemos que ese fue el propósito? Porque nosotros lo leímos el domingo pasado.
La promesa al padre de los judíos, al padre de Israel, ¿cuál fue? Que en él serían benditas, en la simiente de él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quién es la simiente de Abraham, del pueblo de Israel? Jesús. O sea, Dios preservó a su pueblo para que se cumpliera esa promesa. Pero lo interesante de esto, todos estos grupos tenían unas leyes, mi hermano, muy terribles. Eran unas leyes que cuando tú estudias la ética, la moral de esos pueblos, era algo horrible. Ellos sacrificaban sus hijos a los dioses falsos. Sus hijos. Un esclavo no había forma de que tuviera en algún momento libertad. Un esclavo que se escapaba, automáticamente tenía la muerte segura. Cuando Dios escogió a este pueblo, le empezó a dar unas leyes que empezaron a cambiar las nociones de la época. Por ejemplo, miren esto. Un esclavo que se escapaba, si llegaba a Israel, podía recibir refugio. El único lugar que pasaba eso era Israel. O sea, Dios fue cambiando las leyes tan difíciles de la época. La mujer era como un territorio. Posesión. Los hijos no tenían mucho valor. Y entonces el Antiguo Testamento te dice, no, ¿sabes qué? Háblale a tu hijo, enséñale a tu hijo, instruye a tu hijo. O sea, dale valor, enséñale la palabra. Y todas esas naciones de alrededor, eso no se hacía. La idea del matrimonio fue Dios quien la vino a traer ahí a través de todas esas leyes. Porque Israel estaba rodeado de todos estos grupos que tenían leyes, mi hermano, muy perversas. Así que lo que Dios empezó a hacer a través de este pueblo fue restaurar el diseño original. Ese diseño que se distorsionó en Génesis 3, en el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, se distorsionó. El matrimonio se distorsionó. Todo el diseño original de Dios para el hombre. Así que Dios puso todas estas leyes civiles específicamente para eso. ¿Para qué puso las leyes ceremoniales? Bueno, eran leyes que apuntaban a algo mayor. Nunca esas leyes ceremoniales, o sea, la historia de los sacrificios, los corderitos que se sacrificaban, el templo, el tabernáculo, siempre eso fue apuntando a algo más grande. Nunca eso existió por sí mismo, mi hermano. Siempre apuntaba a algo más grande. O sea, todo el Antiguo Testamento siempre está apuntando a algo más grande. Está apuntando a Jesús. Por eso es que Jesús en Juan 5 dice a los judíos, ustedes que leen la Biblia, sigan leyéndola. En ella, ustedes piensan que tienen vida eterna. Ellas hablan de mí. Y él está hablando de todo el Antiguo Testamento. Así que estas leyes ceremoniales simplemente eran para apuntar a Jesús. Cuando llega Jesús, necesitamos esas leyes ceremoniales. Cuando llega Jesús, necesitamos la sombra cuando llega el original. En otras palabras, necesitamos la copia cuando llega el original. ¿Para qué? Necesitamos seguir sacrificando corderitos cuando el cordero perfecto fue sacrificado ya. Pues no. Así que eso ya queda descartado. Para aplicación del creyente hoy. Porque ya Cristo cumplió eso. La ley civil no nos aplica a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque fue un trato especial de Dios con ese pueblo de Israel que tenía un contexto específico, en un momento específico. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos los gentiles, que fuimos injertados como ahora parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué hacemos con esto? La ley moral de Dios se resume en los 10 mandamientos. ¿Esa ley moral de Dios queda descartada también? No. El no matarás, el no robarás, el no tendrás dioses ajenos. Eso decimos nosotros del Antiguo Testamento. Así como esas leyes de comida, de que si no puedes comer esto, de que si las ropas, de esas leyes civiles y ceremoniales, vamos a descartar también la ley moral. No. La ley moral nunca cambia porque Dios no cambia. Esa ley moral lo que expresa es el carácter de Dios. De hecho, miren esto, vamos a buscar, antes de continuar, 2 versículos bíblicos que nos ayudan a entender esta idea de por qué estas leyes acá simplemente eran una sombra de lo que había de venir. Colosenses capítulo 2, verso 17. Y también Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10, 1 y Colosenses 2, 17. ¿Quién puede leerlo? Sí, Colosenses, ¿cuál tiene?
En Colosenses. Ok, Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sí, cuando tú lees el contexto de ese pasaje, antes de ese versículo lo que está hablando es de todas las leyes ceremoniales y las comidas y ese tipo de cosas que hacían los judíos. Él dice, mira, todo eso era sombra de lo que había de venir después, que es Cristo. Cuando llegó el original, ya no necesitamos esto. Y Hebreos 10:1, ¿qué dice? ¿Quién puede leerlo? Sí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Esa ley no estaba destinada para hacernos perfectos o para salvarnos. Noten que simplemente igual, eso era una sombra de lo que vendría, de Cristo. Esos corderitos que se sacrificaban eran representando al Cordero Perfecto, que quita el pecado del mundo. Así que cuando llegue el Cordero Perfecto ya no necesitamos esa ley ceremonial. Y eso es importante, mi hermano, que lo entendamos, porque eso nos ayuda a entender qué aplicaciones de eso hay para nosotros. De hecho, todavía hoy la gente está luchando con la cuestión de la comida. Y de igual forma, nos ponemos a debatir y a pelear diciendo, no, porque en el Antiguo Testamento dice que no se podía comer eso. Pero tiempo. Tenki, ¿te acuerdas del tenki? ¿Cómo yo como cristiano hoy, viviendo en esta época, en esta etapa después de Cristo, en esta época, voy a vivir bajo esa ley civil o ceremonial que fue específicamente para un momento dado y que la Biblia misma me dice que es una sombra de lo que había de venir y que yo tengo evidencia de la Biblia que cuestiona eso? Hechos capítulo 10. Ahí está Pedro, que Dios quiere enseñarle que él también va a alcanzar a los gentiles. Y Pedro, usted sabe quién era Pedro. Orgulloso, extrovertido, hermandado. Y Pedro, una de las cosas que hace es ser duro en esa parte. Él como un judío en contra de los gentiles. ¿Y sabe a dónde Dios lo manda? A la casa de Simón, un tocayo, el curtidor. Este no era su apellido, este era el oficio, el trabajo de él. ¿Y tú sabes qué es el curtidor? El que trabajaba con pieles. ¿Usted sabe dónde estaba la casa de Simón el curtidor? Y lo dice ahí en el libro de Hechos, en la región donde estaba. Era la región que estaba cerca del mar o de un cuerpo de agua. ¿Sabes para qué? Porque él tenía que guindar los animales allí sucios, inmundos. Cuando los mataba y les sacaba piel, porque ese era su trabajo, hacer pieles de animales. Eso era un trabajo inmundo, sucio. Imagínate un judío tener que estar allí. Y Dios manda a Pedro que se quede a dormir en la casa de Simón el curtidor. Imagínense eso. Dios estaba trabajando con Pedro. Era incómodo para Pedro esa noche pasar allí. Imagínense. Y no solo eso, es allí que entonces él tiene una visión, donde hay un lienzo que se abre a todos los animales allí. Y en el Antiguo Testamento, en las leyes ceremoniales, habían unos inmundos y unos que no eran inmundos. Eso era el Antiguo Testamento. Pero miren cómo la aplicación es diferente ahora para el creyente, porque ¿qué le dice Dios a Pedro? Mata y come. Porque Pedro, ¿qué quería hacer Pedro? Pedro no quería comer. No, soy inmundo, Señor. Pedro quería, o pensaba que tenía una opinión mejor que la de Dios. ¿Se imagina eso? Dios diciéndole, Pedro, mata y come. No, eso es inmundo, pero es que yo soy el que determino lo que es inmundo o no, y yo te estoy diciendo que puedes comerlo. Se noten cómo entonces el mismo Pablo nos dice, oye, no se pongan, literalmente lo estoy parafraseando, pero dice, no se pongan a pelear entre ustedes por cosas de comer. Se lo dice a los romanos. ¿Por qué van a tener esa lucha a los corintios? ¿Por qué? Entiendan el lugar que tuvo esta ley civil y ceremonial que ya se cumplió en Cristo. Pero esta ley moral es la que continúa, es la que prevalece. Mi hermano, ¿y sabes qué? Nunca la ley estuvo diseñada para haz esto y serás salvo. Nunca fue así. A veces nosotros entendemos mal el Antiguo Testamento y pensamos, no, que el Antiguo Testamento eso es por ley. La gente se salvaba por la ley, porque tenía que cumplir eso para entonces ser salvo. Pero ¿sabes que nunca fue así?
Siempre fue por gracia. Bueno, el mismo Abraham, antes de que hiciera cualquier cosa, inclusive la circuncisión, antes de que hiciera cualquier cosa, Dios lo escogió por gracia. ¿Quién era Abraham? Estaba por allá perdido. Dios lo justificó por la fe. Él quiso, Dios lo salvó. Y así ocurre en cada ocasión la gracia. Usted la ve una y otra vez en la historia del Antiguo Testamento. Siempre fue por gracia. ¿Usted sabe qué era la ley, mis hermanos? La ley era literalmente la muestra del carácter de Dios, y la ley siempre estuvo destinada para que te dieras cuenta de tu imperfección. Es como un espejo. ¿No lo dice Santiago? Es como un espejo para que cuando tú la veas, tú veas lo imperfecto que eres y dices, ¿pero es que yo no puedo cumplir eso? La ley, su diseño, ¿sabes cuál fue? Darte cuenta de lo imperfecto que eres para llevarte corriendo al Salvador. Siempre la ley tuvo ese fundamento. Usted sabe que la misma escritura, Gálatas capítulo 3, miren lo que dice Pablo, hablando a los Gálatas, le dice algo acerca de cuál era el fin precisamente de la ley. Miren Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo. Un ayo es un guía. El que va a estar, a acompañar. Un tutor se puede traducir. El que está acompañando. Y dice, la ley no era para existir por sí misma. No, era para siempre, fue para llevarnos a Cristo. Siempre la ley estaba ahí para mostrar al pueblo que ellos no podían por sí mismos salvarse y que necesitaban la gracia de un Dios salvador. Mi hermano, cuando Cristo en el Sermón del Monte está explicando estas cosas, Él dice, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplirla y a explicarla. Y Él viene y explica todas esas leyes morales de Dios. Y de igual forma, mi hermano, cuando usted se encuentra con la ley, ¿tú sabes cuál es el mensaje del Evangelio? Cuando te encuentras con la ley, cuando te encuentres con los 10 mandamientos y los mires, vuélvete loco tratando de cumplirlo. Tú no puedes. Y por eso, en esa desesperación es que tienes que acudir a un Salvador y decirle precisamente, es que yo no puedo salvarme a mí mismo. Ese es el estándar de Dios, la ley moral es el estándar de Dios, pero yo no puedo llegar por mí mismo ahí. Yo necesito a un Salvador, yo necesito a Cristo. Así que por eso la ley es un ayo, un tutor, un guía que me va a llevar a Cristo, me va a llevar al Salvador. La ley nunca fue diseñada para haz esto y serás salvo, nunca fue así. La ley fue diseñada para que cuando seas salvo vivas de esta manera. Ese es el estándar. Ahora que eres salvo por gracia, tienes que vivir según el estándar de Dios. Así que por eso el creyente tiene que estar muy claro en ese tema de la ley. Y hay dos extremos que hay que evitar, mis hermanos. Está el extremo del antinomianismo. Aquí hay dos palabras de domingo. Bueno, esta es más conocida. Y el legalismo. Son dos extremos que tenemos que evitar. ¿Qué es el antinomianismo? Esa es la doctrina que enseña, la idea que enseña que nosotros no necesitamos la ley ceremonial, no necesitamos la ley civil y tampoco necesitamos la ley moral. Prácticamente no necesitamos vivir según esa ley que está ahí. No, mi hermano, es que esa ley siempre mostró el carácter moral de Dios. Así que esa ley sigue prevaleciendo. No matarás sigue siendo un mandamiento de Dios. Así que el antinomianismo es el que dice, yo no necesito esas leyes, lo llevo a un extremo. ¿Qué hace el legalismo? El otro extremo. Según lo que expliqué hace unos minutos, ¿qué hace el legalista? Coge la ley y ¿qué hace? Trata de cumplirla por él mismo, por sus obras. Y no puede. Eso no era el problema de los fariseos. Tratando ellos mismos de cumplir la ley por ellos. Mi hermano, nosotros muchas veces nos encontramos creyendo por fe, creyendo en la gracia, pero a veces vivimos muy legalistas en muchas cosas de nuestro diario vivir. ¿En qué sentido? A veces pensamos, no, es que yo tengo que hacer esto para que pase esto. Y algo que incluso no sea un estándar de Dios en la Biblia, sino que sea una tradición de hombre. Yo vengo y me la pongo como un estándar. Esa ley que es del hombre, bueno, Jesús se lo dijo.
a los fariseos, ustedes están haciendo leyes de hombre, tratando de cumplir leyes de hombre. ¿Y sabes qué hace el legalista? No solamente está tratando de cumplirlas él. Lo del Mahón, es un ejemplo. No solamente está tratando de cumplirlas él. ¿Por qué ese señor no increpó de esa manera? Porque él quiere imponer eso en todos los temas. Ese es legalista. Él no está mirando la ley para ver su perfección y acudir al Salvador. Él está mirando la ley para ver cómo él puede, él mismo, a través de su fuerza, cumplir la ley y convertirse en un policía moral y mirar a todo el mundo y decir, Ramón, ven acá, que no está cumpliendo el mandamiento número 3, Ramón. Y está por ahí. Exactamente, Lucas 18. El fariseo publicano. Con su estándar moral mirando a la gente. Porque él era el estándar moral. Él. Ah, Jorge, ¿no te parece a mí, Jorge? Como tú no eres como yo, Jorge, Dios no te va a bendecir. Porque tú no oras como yo. Entonces, nos ponemos a nosotros ahí como el estándar moral. Y se nos olvida que Dios no ha salido de ese lugar. De ser el estándar moral. Él sigue siéndolo. Así que, mi hermano, esto es importante que usted lo entienda porque hay muchos de estos temas que cuando la gente viene a decirle, no, porque el Antiguo Testamento dice tal cosa y que hay que apedrear a aquel y que hay que, si me robas el burrito y que si no puedes comer esto y que si tienes que vestirte de esta manera, usted simplemente tiene que ir a estos textos. Vaya a Gálatas 3:24. La ley fue un ayo, fue un guía que nos llevó a Cristo. Esta ley fue temporal, la civil y la ceremonial. Vea Colosenses 2:17, lo dice. Esto era una sombra de lo que había de venir. Vea el texto de Hebreo, era una sombra, todos esos sacrificios. Ya eso no es aplicable para el creyente, aunque aprendemos de eso. Pero no es un estándar para el creyente. Y por último, los últimos 5 minutos, vemos el cuarto punto. La ética del Antiguo Testamento, todas esas historias que son difíciles de entender muchas veces, deben entenderse en el contexto cultural en el cual vivió el pueblo de Israel. En ese contexto de estos pueblos paganos de alrededor que tenían unas costumbres muy terribles, como les dije, incluso de sacrificar a sus propios hijos. Y sabes que en alguna ocasión se le pegó al pueblo de Israel eso. Y empezaron a sacrificar sus hijos a falsos dioses. ¿Qué usted hace cuando lee el libro de Jueces? Y se da cuenta que el libro de Jueces es un libro que está lleno de historias duras de digerir. Por repito, un hombre es muerto, picado en pedacitos y cada parte de su cuerpo es enviada a las tribus de Israel para enviar un mensaje. Y muchas historias terribles desde la perspectiva humana. Pero es que usted tiene que entender algo, mi hermano. El hecho de que está ahí en la Biblia, ¿sabes para qué está ahí? Porque nos está mostrando lo que es capaz de hacer el hombre sin Dios. Porque tú sabes que es el libro de Jueces, el libro que dice que cada quien hacía lo que bien le parecía porque habían dejado a un lado el estándar de Dios. El libro de Jueces, vea lo que dice en Jueces capítulo 2, míralo ahí clarito. Dice Jueces capítulo 2 versículo 10. Y toda aquella generación, la generación antes de Josué, también fue reunida a sus padres, o sea, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una generación que no tenía al Señor, que no conocía al Señor y automáticamente hicieron lo del verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo, dejaron a Jehová, hicieron lo malo. Y es lo que usted ve en el libro de Jueces, muy clarito. El libro de Jueces es un buen ejemplo de qué ocurre cuando el hombre le da la espalda a Dios. Así que, ¿por qué esas historias terribles, difíciles de entender están ahí? Bueno, para mostrarte lo que ocurre, consecuencias de cuando el hombre le da la espalda a Dios. El hombre pierde su brújula moral. O sea, el hombre entonces no sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Usted sabe qué pasó en el siglo XIX? Fue el siglo donde Charles Darwin trajo la teoría de la evolución y decía, pues ya no necesitamos la idea de un creador. Descartamos un Dios creador, porque yo te lo voy a explicar con la ciencia. Fue el siglo de Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán,
que dijo que ahora la era que viene, la era del próximo siglo, la era del siglo XX, ¿sabe cuál va a ser la era? Se va a llamar la era del superhombre. ¿Y usted sabe qué es el superhombre? El hombre que superó a Dios. El hombre que no necesita a Dios para vivir. Nietzsche es famoso por su famosa, valga la redundancia, frase que dice: Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Y él al menos fue honesto, hay que dársela. ¿Sabe por qué? Porque él dijo: Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, y ahora ¿dónde está la línea? Él decía, ¿dónde está la línea en el horizonte? O sea, él habla de la línea moral. ¿Dónde está ahora lo que es bueno y lo que es malo? Porque si quitamos a Dios, ¿quién me dice lo que es bueno y lo que es malo? Ese hombre fue un genio en eso. Yo leí un libro de él, difícil de digerir. ¿Sabe cómo se titula? El Anticristo. Lo escribió Nietzsche. Yo lo leí hace como 3 años, se lo presté a mi hermano para debatir con él. Él estudió filosofía y tuvimos un buen debate sobre eso. Un libro bien difícil, él está atacando a la iglesia, pero de una forma que, imagínense, un libro de los ataques más grandes que se pueden hacer en contra de la iglesia. Tú tienes que leer esa página ahí. Y él dice, nosotros matamos a Dios, al menos fue honesto. Si matamos a Dios, nos quedamos sin estándar moral. Pero hermano, eso fue en el siglo XIX. El siglo XX, ¿qué era? El siglo que extraía la generación del superhombre, sin Dios. ¿Sabe qué pasó? Los historiadores reconocen que de todos los siglos de la historia de la humanidad, el siglo XX ha sido el siglo más sangriento. Cuando el hombre trataba de empezar a vivir solito, sin referencia a Dios, ¡boom!, explotó la Primera Guerra Mundial. Le llamaban la Gran Guerra porque murieron millones de personas. No se resolvió el caso en la Primera Guerra Mundial y explotó la Segunda. Las cosas no se resolvieron en la Segunda Guerra Mundial y el mundo se dividió en los bloques comunistas y salieron los dictadores de Rusia, de China. La Guerra Fría. ¿Usted sabe que todas las guerras que vinieron después del siglo XX son consecuencias, una detrás de otra? Winston Churchill decía que la Segunda Guerra Mundial era una continuación de la Primera, es verdad. Pero noten algo, cuando el hombre decía que no necesitaba a Dios, ahí está la consecuencia. Y esta era, que se ha visto la era donde Dios murió para ellos, en 1960, presentaron la revista Times, una portada, la primera vez que presentaba una portada en negro que decía, Dios ha muerto. ¿Está Dios muerto? Era la idea que ellos preguntaban. Y todo este siglo que ha visto a Dios morir para los efectos de la sociedad, ¿sabes dónde lo estamos viendo? El fruto. Llevamos 23 años o 24 de este siglo XXI. Y usted dice, ¿por qué las cosas han cambiado tan drásticamente en estos últimos 24 años? ¿Cómo es que desde 1999 las cosas eran bien diferentes? De momento llegó el 2000 y los cambios en la inmoralidad, eso ha sido, pero mi hermano, una avalancha. La respuesta está ahí. Estamos ahora viendo el fruto de eso, de un hombre que le dio la espalda a Dios. Ahora está tratando de vivir sin referencia a Dios. Y eso es imposible. Lo que crea es un caos. Lo que ve en el libro de Jueces. Lo que crea es un hombre tratando de salvarse a sí mismo sin concepto de Dios. ¿Y tú sabes cuál es el problema? Que cuando nosotros distorsionamos el concepto de Dios, terminamos distorsionando el concepto del hombre. En otras palabras, cuando tú no sabes quién es Dios, no sabes quién eres tú. Entonces, como Dios murió, ahora murió el ser humano. Y ahora el ser humano, que Dios lo creó, hombre y mujer, ahora lo estamos distorsionando. Y estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo el ser humano en este 24 años del siglo XXI? ¿Cuántas aberraciones del ser humano se están haciendo? Bestial, literal, es el término. Así que, noten, descartamos el estándar moral. Oye, pero si la Biblia dice que estamos creados a imagen y semejanza de Él. So, distorsionamos la idea de Dios, distorsionamos entonces el concepto del hombre. El hombre es reducido a nada cuando nosotros rechazamos a Dios. Y esa es la consecuencia que estamos viendo en nuestra generación. Así que, mis hermanos, cuando usted vea todas esas historias del Antiguo Testamento, historias difíciles de entender, muchas veces usted las puede explicar de esa manera. Cuando el hombre no vivió según el estándar de Dios, he aquí las consecuencias. El libro de Jueces es un ejemplo.
Y a los ateos y los críticos les encanta citar y ver esa historia del libro de Jueces y digan, mira qué bueno que está ahí para que usted vea la consecuencia del hombre cuando se aleja de Dios. Cuando quieran venir a hablarle de la ley civil ceremonial, usted tiene ya varios textos para decirle, no, pero es que eso nunca tuvo ese propósito. Eso siempre me apuntaba, eso era una sombra que me apuntaba a Cristo. Y gloria a Dios por eso, que ya no hay que cargar el corderito todos los días para ir a sacrificarlo, jamón. Y salvarnos a través de esos esfuerzos humanos. Porque ya el Cordero Perfecto vino. Nos salvó, mi hermano. Hizo una obra de gracia. Y ahora tenemos que vivir para Él. Vivir de una forma diferente. Siempre ese fue el llamado de Israel. Vive tú entre pueblos tan paganos. Vive tú como un pueblo santo. El mismo llamado para la iglesia de hoy. Por fin terminamos esa parte. La semana pero no piense que terminamos el capítulo 4. La semana que viene continuaremos en la última sección del capítulo 4, que es la ética sexual. Como también es una verdad que ofende al mundo moderno y qué respuesta podemos tener nosotros. Pero esto fue como una introducción para eso, porque lo que estamos viendo hoy es la consecuencia de un hombre que dejó de lado a Dios como estándar moral. Y miren todas las aberraciones que han surgido. Así que el pastor Carlos nos dirigirá la semana que viene en esa clase de la última sección del capítulo 4. Vamos a orar para entonces terminar en este tiempo. Padre, gracias nuevamente por la oportunidad de estar juntos, de estudiar tu palabra, de estudiar estas verdades. Gracias por Cristo, gracias porque hemos visto cómo el Antiguo Testamento fue el fundamento, Señor, siempre estaba apuntando a Cristo. Señor, gracias porque no tenemos que ir atrás a estar cargados con todas esas leyes ceremoniales, porque ya tú las cumpliste, Señor. Gracias porque aun cuando hay textos difíciles, historias, Señor, que nos muestran la depravación del hombre, historias como las del libro de Jueces que nos incomodan, pero esas historias están ahí porque muestran las consecuencias del hombre cuando se aleja de Dios. Señor, perdónanos porque como sociedad nos hemos alejado de ti y hoy estamos viendo las consecuencias tan nefastas en nuestro pueblo. Ayúdanos a ir corriendo, Señor, a ti como Salvador. Ayúdanos a nosotros como iglesia a ser un pueblo santo, diferente a una sociedad tan perversa. Gracias te damos, Jesús, por este tiempo. En tu nombre oramos y te lo pedimos todo. Amén.